Al mismo tiempo que contemplamos los ciclos, las eras, los siglos, la Tierra viaja en el universo sobre el idioma reluciente de la paz, la quietud y lo inmensurable. El idioma principalmente nos sirve para comunicarnos, es cualquier expresión que existe, y dentro de la radio se ve mucho esto. Siempre debemos tener en cuenta el idioma para poder comunicarnos, no solo entablar la conversación y además apoyarnos con la radio, que está muy anclada dentro de la sociedad y nos permite llegar a lugares no muy conocidos. Esos destinos humanos nos transportan a un ambiente que se acopla a nuestros caminos, a las órdenes, y se estructura de conocimientos armados desde épocas atrás en el tiempo. Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. El idioma es eso, conocimiento de la cultura. El idioma es eso, lluvia de ideas y mares de letras. El idioma se convierte en la tranquilidad que todos buscan, pero que pocos poseen. Que la paz del idioma llegue a nuestros corazones y nos conduzca a un mapa de ensueño, lleno de buenos deseos y francas razones, idiomas de reflexión y conocimiento del amanecer de la conciencia. Guillermo Patiño, docente, comunicador social y periodista. Un recorrido, diría yo, ya bastante largo por allá desde la época del estudio en periodismo en el IMPAU. El profesor de radio casualmente trabajaba en Radio Sutatensa. Nos hicimos como muy amigos y me llevó a conocer Sutatensa directamente allí en el municipio, y creo que desde allí empezó como ese gusto por la radio. Realmente yo cuando estudiaba periodismo me inclinaba más por lo escrito, pero conocí eso de la radio con Radio Sutatensa y me empezó a gustar, se me metió en el corazón. Esta emisora y Acción Cultural Popular presentan. Regreso a Boyacá unos años después y aquí a Tibasosa. A través de estas ondas sonoras. Y empiezo a indagar más que otra cosa, a investigar cómo era el asunto de esas radios que llamaban en ese tiempo piratas o ilegales, clandestinas, qué sé yo. Y resulta que aquí en Boyacá había una cosa que denominaban en ese tiempo la red de radios amigas de Sutatensa. Y practicar. Vivamos mejor. Un programa producido por Acción Cultural Popular para el servicio de los oyentes de esta emisora. Contabilidad agropecuaria. Claro, estoy hablando de 1989, en esa época Sutatensa ya estaba en sus últimos momentos, ya los equipos habían sido vendidos y todo se estaba como desmontando lo que había sido Radio Sutatensa. Así que me encuentro en esa red y eran como unas 8 emisoras, tal vez recuerdo por Aquitania, Pesca, Gámez, Zapas de Río, Sativasur, aquí en Sogamoso, bueno, y no recuerdo, eran como 8 municipios en esas emisoras, y eran pues emisoras que después conocimos como las radios comunitarias, que eran de una familia, de una persona, y prendían sus equipos poco por la mañana y al atardecer, y compartían mucho pero la música, los saludos y algunos avisos que hacían por la radio. Digamos que todas tenían como esa característica. Sutatensa Bogotá, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios. El hecho de llamarse Amigas de Sutatensa no querían imitar a Sutatensa, así que desde ahí me empiezo a acelerar también con esa pasión por la radio, y enseguida llega una propuesta aquí en Tibasosa de crear una emisora comunitaria. Decíamos nosotros, en ese tiempo, 1991, no había ninguna legalización de esas radios aquí en Colombia, pero nosotros también empezamos con Radio Semillas en un proceso que apareció al derecho, donde primero formamos públicos, formamos personas en la radio, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres del sector rural también, y se formaron para hacer radio, y desde ahí empezamos nosotros a hacer radio. Desde por allá viene todo ese apego y toda esa pasión por la radio.
Otras personas serán las responsables de la utilización de estos poderosos instrumentos de comunicación. Sí ha sido un proceso fundamental aquí en el departamento de Boyacá. Mire que en mi caso, como le contaba, empecé con colectivos, con grupos de niños, jóvenes y adultos para que aprendiéramos a hacer radio. Digo aprendiéramos porque en esto es un proceso que se da de doble sentido. Uno sabe unas cosas, ellos saben otras. Cuando llego a la universidad después del año 2000, pues también es un reto bastante grande porque quizá muchos estudiantes tienen las nociones y quieren como todo eso de la radio comercial. Y pues claro que eso tiene que ver también con la formación en la universidad, pero también como ese sentido social de la radio creo que es lo que más nos impulsa a estar allí en la cátedra y en la docencia, y es entender también esos otros medios, ¿no? Y en ese caso las radios ciudadanas, las radios universitarias, las radios comunitarias y todos esos procesos que tienen que ver con comunidades, con no estar en un estudio sino fuera de él y estar en esa conversa con las comunidades. Creo que eso lo potencia la radio, más aquí en Boyacá, que somos de una cultura tan oral y donde el relato aquí nos habita. Es tan fácil encontrar personas que cuenten historias, personas que relaten. A eso también le apostamos desde la cátedra en la universidad, y es a salirnos de un estudio, a salirnos de un salón de clases, a salirnos de un laboratorio de radio, si se llamaba así en ese entonces, e ir directamente donde estaban las historias, en las comunidades, y desde allí conocer también ese potencial que tiene la radio para narrar, para contar, para dar cuenta, para saludarse y para conversar, sobre todo con muchas personas. Creo que eso ha sido fuerte en la radio y en los procesos de la educación, y también para que los mismos estudiantes desde allí propongan también sus propias narrativas, propongan sus propios procesos de radio y apropien muchos de los elementos de la radio. En eso se ha dado ese proceso, como le digo, en ese doble entender, en unas cosas que uno sabe, otras cosas que el otro sabe, y entre ambos poder construir el conocimiento. Hemos llegado al final de una etapa en la vida de Acción Cultural Popular. Esperamos ser mejores servidores y líderes de la educación del pueblo. La educación básica es de gran urgencia para el pueblo, dice la frase correspondiente a la semana anterior en el almanaque ideológico de ACPO. Y la de la presente semana nos dice: amemos y sirvamos a Dios y al prójimo. Creo que radio e idioma caminan en la misma frecuencia como camina la radio y las audiencias. Entonces rechazaremos con ardor cualquier acto que vulnere, ya por la fuerza o por el fraude o por el engaño, el derecho a votar. En las radios comunitarias, sobre todo, se valida mucho ese lenguaje autóctono, ese lenguaje tradicional, ese hablar de las personas con sus acentos, con sus maneras y con sus propias palabras, quizá palabras que han caído en desuso, pero que ellos las usan, y especialmente cuando se trata de esas maneras populares de cultivar la tradición, donde está, por ejemplo, la música, donde están las coplas, donde está la poesía. Allí están todas esas palabras que han caído en desuso y las traemos y las ponemos en la radio. En la radio sí que se valida mucho más eso de que uno educa es con el ejemplo. Digamos que el ejemplo es la única manera de educar. Entonces uno en la radio tiene que prepararse, tiene que de alguna manera saber cómo llega a las audiencias, cómo les transmite, cómo los apasiona con lo que usted está hablando o está dando a conocer, o con lo que usted está compartiendo. Y eso tiene que ver con el uso de nuestros idiomas, el uso de nuestras palabras, el uso y la conjugación, por supuesto, también de todas esas palabras para hacernos entender. El viernes 15 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, cumplirán una cita en la Plaza de Bolívar de Tunja, los 13 municipios de la provincia de Ricaurte, para continuar con encuentros. Desde la culta, hidalga y estudiantil ciudad de Tunja, transmite IGBA FM. Colboya Estéreo 102.6 FM. Cuando uno lleva tanto tiempo y le apasiona tanto lo de la radio, pues uno ahí se construye en la radio
digamos que eso es la misma vida, ¿no? Es lo comunitario, es la sociedad, es lo colectivo. Uno es si es en los demás, los demás son si son en uno también. Digamos que hay ese complemento, pero en la radio uno es capaz de construirse a través de las narrativas que pone en la radio, pero a través, sobre todo, pienso yo, y muchísimo de lo que puede uno escuchar. Creo que es fundamental, sobre todo en la radio, escuchar a las audiencias. Las audiencias, digámoslo de alguna manera, se cansaron de ser esos oyentes que los tienen allá como lejos, como que son los que prenden y apagan, y hoy en día están reclamando su derecho a ser escuchados. Y creo que la radio tiene que abrir eso. De cierta manera hay que a veces quitarnos un poco los audífonos en la radio y poner el micrófono allá al otro lado, poner el micrófono, y hoy con las tecnologías eso lo podemos aprovechar muy bien, ponerlo al otro lado, porque todos los que están allá también tienen que decir, también tienen historias que contar, y esa escucha que nosotros necesitamos en la radio es lo que puede potenciar y facilitar que la radio permanezca, porque siempre se ha hablado que la radio algún día va a desaparecer, que la AM, que el FM, que esto, que lo otro, que las tecnologías, pero la radio cada día de alguna manera propone nuevas cosas, usa la tecnología a su favor. Entonces creo que ahí está el mayor ejemplo. Si nosotros somos capaces de usar eso para escuchar a las audiencias y saber que ellos tienen hartas cosas que decir, creo que ahí está ese complemento ideal que necesita la radio. Así que uno diariamente, con lo que dice, con lo que construye, con lo que comparte y escucha, está haciendo su propio concepto y se está construyendo desde la radio. La radio es el escenario para contar.